¿Qué es la izquierda caviar? ¿Los caviares tratan de apoderarse del Estado? ¿Existe una mafia caviar que quiere controlar los hilos de poder en el Perú? ¿Cómo la derecha peruana usa este término para configurar narrativas políticas partidistas? Quédate hasta el final para saberlo. Ya sabes, todas las fuentes bibliográficas están en la caja de la descripción del video. Antes quiero decirte que he habilitado la pestaña de miembros del canal para que si aprecias este tipo de trabajos puedas apoyarme a crear más contenido como este. Primero, ¿qué es izquierda caviar? El término izquierda caviar nace en Francia. Al parecer, el periodista y filósofo francés de derecha Alain de Benoist es el creador de este término, que en francés es gauche caviar. Según Laurent Joffrin en el libro Histoire de la gauche caviar, la izquierda caviar es la contradicción, la paradoja, lo híbrido. De hecho, en el mismo nombre del grupo aparece esa marca, izquierda caviar. Es un oxímoron que reúne la lucha contra el orden social con el símbolo de la riqueza. Esa naturaleza dual, según este autor, le ha ganado el odio y el rechazo tanto de la derecha como de la izquierda. Para revolucionarios y burgueses, la izquierda caviar es el nombre chic de la tradición. En un primer momento podemos definir a este grupo como la parte progresista de la élite, es decir, aquellos individuos que a pesar de su posición privilegiada, de sus propiedades y riquezas, de la comodidad con la que vive cada momento, deciden rebelarse contra su destino de clase y unirse al combate por la igualdad, por los derechos humanos y sociales, por todas aquellas causas que la izquierda francesa y europea han defendido a lo largo de los últimos siglos. El término izquierda caviar al parecer fue introducido al Perú, o más bien popularizado, por el periodista Herbert Mujica Rojas en la época post-fujimorista, aunque posiblemente existan usos anteriores. Desde entonces, el término izquierda caviar ha ganado bastante popularidad, especialmente en la derecha política peruana, quien usa este término como caballito de batalla, especialmente cuando las elecciones generales se acercan o cuando quieren denostar a sus adversarios políticos. El uso del término no es exclusivo de la derecha, siendo utilizado también por la izquierda provinciana o izquierda radical o izquierda conservadora. Primero, quiero dejar en claro que las posiciones políticas, ya sean de izquierda o de derecha, buscan espacios en la sociedad para desarrollar sus ideas. Y ambas posiciones tienen palabras para atacar al adversario político, para denostarlo, para ridiculizarlo y para minimizarlo ante la opinión pública. El término caviar es uno de ellos, así como lo es terruco. En la derecha, el análogo de caviar, peyorativamente hablando, sería facho o DBA. Esto es derecha bruta y achorada. Es decir, estos ataques a través de la palabra, del verbo, se dan desde ambos espectros políticos. En otros países existen equivalentes a izquierda caviar. De hecho, al parecer en la mayoría de países cuyo sistema es el de la democracia representativa, existe un término equivalente. Por ejemplo, en Argentina es zurdo iPhone, en Brasil es izquierda Valentines, en Colombia es social bacanería, en Venezuela es boliburguesía. En fin, existe una gran lista de términos en cada país. Ahora, ¿qué es un caviar en el Perú? Una vez más les digo, esto de las definiciones es de acuerdo a quién le estás preguntando. Por ejemplo, la extinta doctora Marta Hildebrandt definió izquierda caviar como una expresión francesa traducida equivalente y aplicada a los políticos progresistas de buena familia, los niños bien que se portan mal. Caviar designa una conserva de huevas de esturión muy cara y por lo tanto símbolo de vida de lujo. En nuestro lenguaje político actual, caviar se ha independizado como adjetivo, una chamba caviar, y aún como sustantivo, los caviares del partido. El problema con las definiciones lexicográficas es que al pretender ser concisas, dejan atrás muchos matices. Yo no me atrevería a desestimar la acepción de la doctora Hildebrandt, pero también hay que recordar sus preferencias partidarias. En ese sentido, para una definición más amplia, voy a recurrir a este paper en inglés del Dr. Joseph Feldman, quien argumenta:
El uso de la palabra caviar denota una clase de élites progresistas que, según sus críticos, tienen una influencia indebida sobre los asuntos del país y cuya adhesión a causas como los derechos humanos debería verse con sospecha. Los analistas de derecha como Aldo Mariátegui han hecho carrera criticando a los caviares y pocos políticos o activistas de izquierda escapan a la acusación de ser miembros de este difamado grupo. En pocas palabras, caviar o izquierda caviar se ha convertido en una palabra clave en la cultura política peruana en las últimas 2 décadas. Un análisis superficial de los usos peruanos de caviar revela cómo la etiqueta puede emplearse para describir a políticos y figuras públicas, pero también a intelectuales, artistas, activistas y trabajadores de ONG. Muchos de los clasificados como caviar no son élites económicas o políticas como tales. Según Feldman, el impulso básico detrás del término es destacar la intersección entre el activismo progresista y el privilegio social, junto con las contradicciones que presumiblemente surgen de esta combinación. La acusación de caviar a la izquierda es expresada en su mayoría por críticos de la derecha. No existe un término equivalente para los activistas ricos de derecha en Perú. La reciente experiencia de violencia política del país proporciona un contexto para comprender la fuerza de las acusaciones de caviar en el Perú contemporáneo. En el contexto de la guerra interna del país durante las décadas de los 80 y los 90, centrada en la amenaza planteada por el partido maoísta Sendero Luminoso y la violencia estatal destinada a acabar con la insurgencia, el gobierno autoritario de Fujimori emprendió una campaña sostenida para desacreditar a los opositores políticos, las ONG y las organizaciones de derechos humanos. Fujimori y sus aliados calificaron a estos grupos como simpatizantes del terrorismo y de izquierdistas fracasados que estaban empeñados a demonizar a su gobierno. Así, según Feldman, el discurso caviar ya existía antes de que apareciera el término. Ojo amigos, estamos hablando del discurso caviar, no de la acepción de la palabra en sí misma. Estas estrategias de desacreditación de opositores políticos fueron en gran medida coherentes con la autorrepresentación de Fujimori como un líder que rescató al Perú del flagelo del terrorismo y la agitación económica, discurso que es reproducido por todas las corrientes de derecha del Perú. Hasta el momento no existe una corriente de derecha capaz de cuestionar la narrativa fujimorista. Esta narrativa, en mi opinión, podría extenderse hasta finales de este siglo XXI. Según Feldman, los procesos judiciales subsiguientes proporcionaron un correctivo a las narrativas simplistas de Fujimori sobre la guerra interna del país, pero la reacción negativa que recibieron tales esfuerzos contribuyó al surgimiento de la retórica anticaviar. Algunos observadores subrayan la extradición en 2007 y el posterior juicio de Fujimori por crímenes contra los derechos humanos como un momento clave en la popularización del término. En los mítines que tuvieron lugar durante el juicio al expresidente, los fujimoristas coreaban "abajo los caviares". Sin embargo, más allá del fujimorismo, la denuncia de los caviares se convirtió en una característica central que unió a los sectores vagamente conectados a los que los politólogos se refieren como el archipiélago conservador del Perú, que incluye a los tecnócratas, la Iglesia Católica y los medios de comunicación nacionales y otros grupos dispares que se vinculan en su defensa del modelo económico propiciado por Fujimori. Los especialistas que han reflexionado sobre el concepto de caviar han enfatizado acertadamente cómo el término funciona para desacreditar a los actores políticos progresistas e instaron a los peruanos a repensar algunas de las narrativas en torno a los caviares. El difunto sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero habló del tono autoritario del discurso del caviar, señalando que etiquetar a los adversarios como caviares era una forma fácil de descalificar a las personas que luchan por la solidez de la democracia y los derechos humanos.
La historiadora Cynthia Milton, al comentar el uso del término en el contexto de la justicia transicional, describe cómo el discurso del caviar sirve para insertar una distancia entre los orígenes mayoritariamente humildes de las víctimas y sobrevivientes y los individuos y grupos que buscan ayudarlos en la búsqueda de justicia y reparación social. Según Feldman, a pesar de la importancia del término caviar en el discurso político peruano, durante las últimas 2 décadas ha habido relativamente poca investigación sistemática del concepto. Una reflexión interesante del Dr. Feldman refiere que los académicos y/o especialistas políticos hacen referencias pasajeras a la clase del caviar o traducen el término de sus equivalentes internacionales. La suposición implícita de los académicos es que los lectores saben más o menos lo que significa izquierda caviar o pueden captar fácilmente su significado a través de categorías análogas utilizadas en lugares como Francia o los Estados Unidos. Aquí yo diría a título personal que los académicos en Perú sobreestiman demasiado las capacidades cognitivas de la población, no porque el peruano sea bruto ni nada por el estilo, sino porque el peruano está obnubilado, cegado con la ideología que abraza, sea esta de izquierda o de derecha, conservadora o progresista. De esta manera, el Dr. Feldman propone el uso de élites progresistas, el cual es un término ético dentro de la investigación para denotar lo que vulgarmente se conoce como la izquierda caviar. Por otro lado, Portocarrero ha identificado la forma que han tomado las narrativas en confrontación de los espectros políticos. Así, se han simplificado y condensado las narrativas en los adjetivos facho en conformidad con la narrativa hegemónica, es decir, el apoyo al modelo económico, a la mantención de la tradición y los valores conservadores, y terruco o caviar para quienes reproducen en menor o mayor medida el discurso de la narrativa contrahegemónica. El término medio entre ambos extremos, por otra parte, lo ocupan los tibios, que no han podido desarrollar una narrativa diferente. Son el tercio excluido al que usualmente se le asocia más a la cultura hegemónica que a su contraparte. ¿Qué es un tibio? Según Portocarrero, ser tibio, por otra parte, supone una identidad más difusa, asociada, supuestamente, a una forma de interpretar la realidad política más ponderada. Usualmente se trata de una persona que ha accedido a una formación educativa superior en sus distintos niveles y encarna los valores de una cultura ilustrada, cosmopolita y favorable a políticas económicas y sociales de corte democrático liberal. Al tibio se le lee como más identificado con una forma de concebir la política desde una visión técnica, basada en ciencia y evidencia, donde el Estado cumple una función reguladora del libre mercado. En el imaginario social, el tibio puede ser a veces un facho y a veces un caviar, a veces concesivo con el poder y a veces concesivo con la resistencia al mismo. Los tibios defienden un modelo de libre mercado con cierto grado de regulación técnica y presencia concreta por parte del Estado y acompañan las reivindicaciones que pongan en valor las libertades individuales y civiles. Entiéndase a las reivindicaciones de género y sexualidad, con menor énfasis en la cuestión racial sin dejarla completamente de lado, y también las reivindicaciones de clase. El tibio y el caviar pueden en algunos casos confundirse. Asimismo, el caviar reproduce algunos de los elementos discursivos y performativos del terruco, pero sus condiciones socioeconómicas, clase media o acomodada, así como ciertas características raciales, persona mestiza o blanca, la distinguen, aunque no la eximen de ser víctima del terruqueo. Su valoración de las luchas sociales pone de relieve sobre todo las reivindicaciones de género y sexualidad, sin perder de vista aquellas que orientan sus acciones a combatir las desigualdades económicas y la segregación racial. Terruco y caviar engloban identidades políticas de izquierda, izquierda dogmática en el caso de terruco e izquierda progresista o liberal en el caso de caviar. Uno de los usuarios más frecuentes de la palabra caviar en las elecciones del 2021 fue Rafael López Aliaga, mejor conocido como Porky. El líder de Renovación Popular, a través de su retórica, buscó introducir en el imaginario colectivo la figura de una élite que es esencialmente caviar. Desde la perspectiva de Porky, un caviar
es un ser corrupto y de ideología izquierdista que nace, crece, entra al Estado, gana 15.000 soles sin hacer nada, luego se reproduce y muere. Es decir, para Porky, político líder de la derecha conservadora, un caviar es igual a un parásito. En palabras de Porky, el caviar es la peor desgracia para el Perú. En mi opinión, es un ser inútil, es un parásito que infecta al Estado. Un caviar nunca va a trabajar de manera privada. El caviar se dedica a hacer lo que tiene en su cerebrito, que es destrozar a las iglesias. La odian, a las Fuerzas Armadas y al sector privado como lo están haciendo. Canaval Suárez considera que los relatos populistas se adaptan a las coyunturas particulares. Esto brindaría una explicación lógica al uso del término caviar en el Perú, por dos motivos. Por un lado, el país tiene un pasado histórico trágico, el cual implicó el accionar violento de grupos izquierdistas radicales durante el conflicto armado interno en la década de 1980. Evidentemente, este hecho representa un tema sensible para la población, lo que facilita la manipulación de sus emociones para fines políticos. Lo voy a leer una vez más para que quede claro. Este hecho representa un tema sensible para la población, lo que facilita la manipulación de sus emociones para fines políticos. Por otro lado, el término caviar se relaciona con el progresismo, el cual es percibido como una amenaza por el vasto sector conservador y de derecha peruano. Si bien la coexistencia entre diferentes movimientos políticos no debería ser imposible en un sistema pluralista, el progresismo genera ira y rechazo en la población por su supuesta imposición por sobre los valores tradicionales. De esta manera, el término caviar es usado por políticos de derecha para deslegitimar a sus adversarios políticos, para así poderlos responsabilizar directamente por una serie de problemáticas en el país. A través de denominaciones deshonrosas y la manipulación de las emociones de la población, la derecha creó al enemigo perfecto para el contexto peruano. Así se puede concluir que caviar en un sentido amplio y pragmático es la denominación que usa la derecha para desacreditar a cualquiera que no esté de acuerdo con lo que ésta representa. Anteriormente mencionamos que el discurso caviar ya existía antes de que apareciera el término. Ahora, hasta antes del gobierno de Pedro Castillo, la derecha era, según los especialistas, un archipiélago conservador, es decir, compartía un mismo núcleo de pensamiento, pero estaban separados por indistintas razones. En ese sentido, Pedro Castillo, Perú Libre y la izquierda provinciana representaron una seria amenaza a los intereses compartidos de la derecha. Así, la derecha se unió en una especie de cruzada anticaviar y anticomunista que, en palabras de Ariel Goldstein, tiene en la represión estatal un punto fundamental de su estrategia política para preservar el modelo económico heredado del fujimorismo. ¿Quiénes integran este archipiélago conservador? Por lo que hemos visto anteriormente, el archipiélago incluye a los tecnócratas, la Iglesia Católica y los medios de comunicación nacionales y otros grupos dispares que se vinculan en su defensa del modelo económico. No obstante, según Goldstein, esta derecha, antes dividida en islas conformadas por los medios de comunicación, Expreso, Willax, El Comercio, las iglesias pentecostales y la católica, el Congreso y los partidos, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, hoy parece encontrar un principio de unidad en torno al rechazo al llamado comunismo y los caviares. A su vez, existe una coincidencia respecto de la importancia de la represión policial y militar para mantener el modelo económico y político que garantiza sus intereses. La frustrada experiencia populista de izquierda de Castillo parece haber fortalecido a la derecha y debilitado a los movimientos populares. Uno de los ejes del conflicto es la contradicción entre Lima y las regiones relegadas, con percepciones distintas sobre lo que sucede en el país. Eso se vio durante la presidencia de Castillo y hoy es donde Boluarte presenta mayores índices de rechazo. A su vez, allí es donde ha recaído la mayor parte de la represión. Según los especialistas como Goldstein, Antonio Zapata y Kent Eaton, los principales compañeros históricos de viaje de la derecha latinoamericana han sido
sido la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En los últimos años de la política peruana, la novedad es una derecha que sale a la calle frente a la percepción de una amenaza. Se ha ido desarrollando una sociedad civil de derechas con grupos como Con mis hijos no te metas, pero también ha cobrado fuerza el ataque contra los llamados caviares, especialmente en Lima. En Perú existe el colectivo Padres en Acción, una asociación de padres de familia católicos que interpuso la demanda frente al Estado por la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar. El fujimorismo intentó e intenta representar de forma más orgánica al movimiento religioso conservador, el cual se volvió fuerte desde el 2017 con un antecedente importante como la Marcha por la Vida desde el 2004 en Lima. Este espacio del fujimorismo ha sido reemplazado en parte por el partido de Porqui Renovación Popular. La mayoría de la comunidad evangélica en el Perú es conservadora y sostiene un fundamentalismo capaz de tolerar la violencia. A su vez, se produce una renovación carismática del catolicismo que aporta a estos movimientos. Hubo 4 marchas nacionales entre 2017 y 2019, organizadas por estos grupos, y se manifestó allí la alianza entre los evangélicos y la Iglesia Católica. Las movilizaciones nacionales coordinadas por estos grupos han sido las más exitosas de la derecha en Perú desde el movimiento Libertad, protagonizadas por sectores populares. Por otra parte, grupos fujimoristas se movilizan en la calle, el principal de ellos denominado como La Resistencia, parodiada con el nombre de La Pestilencia, que sostienen un discurso radical y que vendría a ser la fuerza de choque de los fujimoristas, algo así como los antiguos búfalos apristas en su tiempo, aunque menos encojonados y sistemáticos. Según Goldstein, en un país con baja movilización social, la presencia de estos grupos en la calle es importante. De esta manera, el término caviar ha sido acríticamente usado por periodistas y líderes de derecha. Según Goldstein, durante las elecciones del 2021, personas de clase media alta que se negaron a votar por Fujimori en la segunda vuelta fueron estigmatizadas como caviares y acusadas de ser traidoras de clase. Quienes los acusaban señalaban que su éxito profesional se debía por pertenecer a las élites, por lo tanto eran considerados traidores de clase. Durante las elecciones de 2021 fueron establecidas distintas formas de presión y castigo social, como el caso de artistas contra los cuales se desarrollaron una campaña en la cual se decía que nunca se volvería a comprar una pintura o pósters de estos artistas. Hasta se decía que se averiguara el teléfono de estos para que los saquen del país. Otras personas de la élite decían que vienen estos comunistas a robarnos todo, yo no quiero estar en un país donde la gente pide dinero en las esquinas. De esta manera se desarrolló una campaña contra los denominados artistas caviares, destinada a cancelar a los caviares, señalando que no había que comprarles sus obras. A quienes se oponían a votar por Keiko se les decía: no puedo creer que tú, que has tenido una buena educación, votes por Castillo. Los organizadores de esta campaña, llamada Chapa tu caviar, vinculados con el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, habían colocado carteles que decían: estas personas, por su odio desmedido, son capaces de arruinar la vida de todos los peruanos. Consigamos sus teléfonos, direcciones y hagamos que tengan que irse del país como muchos otros peruanos vamos a tener que hacerlo. Durante la campaña, sectores pudientes alquilaron colectivos para marchar o fueron a las marchas con camionetas y choferes, con carteles que decían literalmente "Better dead than red", es decir, mejor muerto que rojo. El inglés británico, por supuesto, es el idioma oficial de las élites limeñas, quienes ciertamente se pusieron paranoicas con la llegada de Castillo al poder. Según Goldstein, se reflejaba en este tipo de actitudes alimentadas por el ambiente de polarización en segunda vuelta, un deseo autoritario de castigo ante un devenir político adverso frente a quienes se entendían como los culpables de ese resultado que parece poner en crisis ciertas jerarquías sociales. Recordemos, amigos, que la derecha política prioriza eficiencia
y una especie de jerarquía social, la cual creen que es inherente al ser humano. Y esto es algo que vengo repitiendo desde el video de qué es izquierda y qué es derecha, y que si no lo has visto te invito a verlo. De este modo, se ve a los caviares como disociados de la buena gente o de la gente decente por supuestas características esenciales, sucios, aprovechadores, etc. Y luego se pide a otros que hagan el trabajo sucio para resolver el problema. El germen del fascismo es esa idea de un grupo que es aislado como los que sobran y merecen ser castigados por el resto de la sociedad, que se percibe a sí misma como merecedora de lo que tiene. También, según el artículo de Goldstein, Marta Meyer Miró Quesada, firmante de la Carta de Madrid de Vox y vinculada con el Grupo del Comercio, señaló acciones como una forma de boicot al gobierno de Castillo, diciendo: y bueno, los nietos de mis amigas ya inscritos en colegios en los Estados Unidos y Europa, sus hijos y esposos estableciendo empresas fuera, y las amistades de mi mamá mudándose del país a los 85 años, como que Franke, el economista, no va a tener a quién cobrarle impuestos. Esto, según Goldstein, revelaba una definición de boicot al gobierno por parte de sectores de la clase alta limeña. La activista Juliana Caccia, cercana al partido de derecha radical Renovación Popular y dirigente de una ONG pro vida y pro familia, tiene una visión en la cual los caviares dominan el país. Según esta, los caviares son las personas de pensamiento socialista que tienen formación socialista de izquierda pero viven como la derecha, élite intelectual y política, se perciben como superiores a cualquier otro, deciden la narrativa vigente a nivel político y mediático y viven del Estado. El Estado peruano tiene comprada la prensa, que son caviares, serviles al Estado, y la narrativa caviar. Los caviares tienen el poder y reivindican los derechos humanos de los terroristas a costa de los militares. Por lo tanto, la estigmatización como caviares o traidores de clase de los sectores de clase media y clase alta en Lima, que declaraban su neutralidad en segunda vuelta o indicaban que irían a votar por Castillo, constituyó uno de los mecanismos de estigmatización de la clase dominante como forma de reprobar y censurar esas conductas. Lo sorprendente es la firmeza con que este término, caviar, se encuentra instalado en los debates políticos del país. Lo voy a repetir una vez más para subrayar la idea. Lo sorprendente es la firmeza con que este término, caviar, se encuentra instalado en los debates políticos del país. La clase media inclinó la balanza en las grandes ciudades donde Keiko Fujimori obtuvo su mejor desempeño y por lo tanto se trataba de las monedas que faltaban para ganar la elección en favor de Castillo. Se trata así de un clima cultural vinculado con el caviarismo, una narrativa que la derecha aplica para tratar de deslegitimar al adversario. Por otra parte, hacia los sectores populares que votaron por Castillo en ese tiempo, aparece una discriminación en la que se los culpa de votar mal contra los intereses del país o también de vivir de los impuestos de los demás, como si debieran estar subordinados a la clase media alta y alta, como si en su voto hubiera una rebeldía a la sumisión esperada, y esto debería ser castigado o restaurado en su lugar natural. El contradictorio y ciertamente tonto gobierno de Castillo fue una expresión de todas estas dominaciones en crisis de la sociedad peruana. Ahora, ¿quiénes hacen que el discurso caviar resuene en la población? Los medios de comunicación desde siempre han jugado un papel importante en la difusión de ideas políticas. En la actualidad, la señal de televisión Willax, propiedad del empresario de origen chino de supermercados y shoppings Erasmo Wong, es una de las principales fuentes de difusión de las ideas conservadoras y de derecha. Las posiciones de nuevos grupos económicos ajenos a la clase dominante tradicional buscan con ideas de derecha abrirse paso en la disputa por el dominio cultural de la sociedad y colocan expectativas detrás de políticos de derecha radical en una pretensión de ascender en la distribución del poder, tal como sucedió con el macartismo y los grupos que confrontaban con la derecha norteamericana tradicional
tradicional representada en la administración de Eisenhower. Willax tiene un fuerte contenido político. Mientras otros canales se dedican mayormente al entretenimiento, Willax ha aprovechado ese vacío para ganar audiencia y desde las 6 de la tarde casi todo el contenido que transmite son programas de política. Los personajes políticos de la derecha lo han usado así como una tribuna. Willax en el fondo es una imitación lorcha peruana de Fox News, el canal norteamericano que sustenta posiciones de derecha radical y que está en favor de Donald Trump. De igual forma, estas ideas tienen una resonancia importante en redes sociales y en plataformas como YouTube. Por ejemplo, Limón pa' tu caviar fue un programa de streaming realizado en conjunto por los influencers de derecha Lisandro Bonilla y Vania Thaís, el cual constó de 63 episodios y cuya última emisión se dio el 18 de mayo de 2021. Según Goldstein, desde la perspectiva de este medio, se pretende construir una derecha antimercantilista, antiestatista, liberal hacia la opción de mercado, cobrar menos impuestos, desregular y flexibilizar la política laboral. Es decir, posiblemente una derecha desligada a la derecha tradicional peruana. El acoso a los llamados caviares, que se había manifestado como un proceso de estigmatización social durante la campaña electoral del 2021, aparece también reforzado por el discurso de la prensa tradicional. Esto va unido a la acusación de estos de manejarse por intereses inconfesables, como sería su cercanía al Estado. Desde la perspectiva de los medios de derecha predomina la idea conspirativa de que los caviares dominan el Estado, los medios de comunicación y la academia, constituyéndose así una mafia caviar, la cual sería una mafia de intelectuales, ONGs pro derechos humanos, medios de comunicación y políticos organizada para controlar el gobierno e impulsar una agenda de corte progresista en el Perú, conformando un estado profundo o deep state. Mafia caviar es un término peyorativo utilizado por políticos populistas tanto de derecha conservadora como de izquierda conservadora. Otro aspecto que se hace visible es que los discursos de estigmatización de los caviares, que se encuentran presentes en los comportamientos sociales, mantienen una relación estrecha con los discursos circulantes en los principales medios de derecha y redes sociales. Así, estos se van reforzando, produciendo una estigmatización de aquellos que no se sienten cercanos al fujimorismo o a la derecha peruana. Para mí, los términos caviar, caviarada, caviaraje, caviarizar y caviarante son nada más que otro de los caballitos de batalla de la derecha peruana en su lucha por espacios de poder dentro de la sociedad, porque tristemente la derecha necesita de intelectuales y necesita de una narrativa que los una para encontrar puntos en común entre ellos mismos. De igual manera, a título personal, o según yo, cítenme si van a utilizar esta definición, caviar es un mecanismo semántico para perpetuar una narrativa antiizquierdista o antiprogresista que busca simplificar a través de una narrativa el debate político en el Perú. Conclusiones. Los caviares vendrían a ser una élite progresista o una élite antihegemónica, la cual es denostada por sectores políticos conservadores peruanos por no estar afín o de acuerdo con los valores tradicionales y o conservadores, o como caballito de batalla, es decir, como algo fiable que se usa para superar algo, en este caso un discurso progresista o antihegemónico. Asimismo, los caviares son grupos progresistas de la clase media o alta limeña, los cuales son perseguidos como forma de disciplinamiento ideológico y castigo social. De esta manera, se pretende establecer en torno a ellos una especie de cierre social, excluyente al ser considerados traidores de clase. El término caviar es una categoría política utilizada estratégicamente para moldear el debate público y consolidar posiciones de poder. El término caviar ha sido instrumentalizado principalmente por la derecha peruana y en menor medida por la izquierda provinciana para deslegitimar y estigmatizar a sectores progresistas, en particular a la clase media ilustrada limeña, a la que se acusa de traición
distinción de clase por su vinculación con causas de derechos humanos, justicia social y democracia. Esta estrategia, enmarcada en una narrativa de polarización extrema, ha permitido la creación de un enemigo interno funcional al proyecto político de la derecha, dotándolo de una carga emocional y moral que justifica su exclusión simbólica y en algunos casos su hostigamiento real. De igual forma, el término caviar no es exclusivo del Perú, sino que encuentra paralelismos en diversas democracias representativas, lo que sugiere una estructura discursiva global en la que la derecha peruana busca posicionarse como la verdadera defensora del pueblo frente a supuestas élites progresistas que, paradójicamente, también son parte de la élite económica y social. Esta contradicción no solo es utilizada para descalificar a los progresistas, sino también para consolidar un bloque conservador que, pese a sus diferencias internas, se une en su oposición al progresismo, en su oposición a los caviares. También la narrativa anticaviar en el Perú encuentra su auge en momentos de crisis política, particularmente en los periodos electorales, y se refuerza mediante el uso de medios de comunicación alineados con la derecha. Willax, El Comercio, El Diario Expreso y otras plataformas digitales han contribuido significativamente a la difusión de esta narrativa, alimentando una percepción de amenaza que facilita el respaldo a políticas represivas y autoritarias bajo la justificación de proteger el orden social y económico heredado por el fujimorismo. Finalmente, el uso del término caviar se inscribe dentro de una estrategia más amplia de simplificación del debate político, donde las etiquetas como terruco, facho y caviar funcionan como herramientas de exclusión discursiva. En este contexto, la reducción del espacio de deliberación racional y la conversión del debate en un enfrentamiento moral entre patriotas y traidores deteriora la calidad democrática y fortalece posiciones autoritarias. Este fenómeno, lejos de ser una particularidad peruana, forma parte de un patrón de radicalización política en las sociedades contemporáneas, donde las identidades políticas se han convertido en trincheras irreconciliables e intransigentes más que en espacios de negociación democrática. Para terminar este documental, diré a nivel personal, desde un punto de vista muy crítico, que la consolidación del discurso anticaviar en el Perú es una estrategia de la derecha para mantener su hegemonía política y económica que nos muestra un malestar más profundo en la sociedad peruana respecto a la modernización, la inclusión social y el papel del Estado en la redistribución de poder. La persistencia de estas narrativas, caviar, facho, terruco, comunista, indica que el país sigue lidiando con las tensiones entre tradición y cambio, entre centralismo y regionalismo y entre modelos de desarrollo excluyentes e inclusivos que todavía están en disputa a 200 años y un poco más de declarada la independencia. Ya sabes, toda la bibliografía usada en este documental está en la caja de la descripción del video. Suscríbete y dale like para llegar a más personas con pensamiento crítico que posiblemente todavía no conocen este canal. Sígueme en mis redes sociales y espera, no te vayas porque he habilitado la pestaña de miembros del canal para que, si aprecias este tipo de trabajos, puedas invitarme un cevichazo o un locrito de zapallo bien preparado. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.